con la idea de que los niños tienen la misma capacidad que los adultos. Por supuesto, la respuesta podría ser, mire, esa cuestión está encapsulada dentro de un ámbito especial como es el ejercicio del derecho a la salud y al cuidado de su propio cuerpo. Pero yo he visto ya trabajos en los cuales se plantea que ese artículo 26 irradia esa capacidad esa capacidad de un adolescente o un adolescente como adulto es posible de ser irradiada hacia el resto de los sistemas jurídicos, ya sea el sistema jurídico penal, el sistema jurídico administrativo, el sistema político, con esta cuestión relacionada con el voto no obligatorio y facultativo, pero la posibilidad de ejercer el voto, etc. Me parece que esta es una de las cuestiones que hoy todavía, hace algunos años, una falta de sistemática en la regulación normativa, nos lleva todavía a este punto, digamos, ¿no? No tal pie, también la convención en esto, la Convención sobre Derecho del Niño, no, desde su artículo 1 no resulta del todo clara, ¿no? Porque nosotros siempre anclamos nuestra idea de niño hasta 18 años y la propia convención dice, salvo que la ley interna prevea que sean sujetos adultos antes de la edad de 18 años. Entonces me parece que acá hay un tema, una zona mixta, digamos, por así decirlo, entre los 16 y los 18 años, que justo coincide con nuestra edad de responsabilidad penal. Pasamos a la siguiente, habilitaciones legales cruzadas, quédense con esa idea, digamos, de distintas protecciones de ordenamientos jurídicos. Esto es un poco lo que yo les decía y vi por allí muchas, por supuesto, caras de operadoras del sistema penal de adultos ha permeado al sistema penal juvenil y lo ha transformado en una especie de penalito, de nuevo una coloquialidad, un eufemismo, que lo que implica la idea de penalito son plazos, los mismos presupuestos para el dictado de las resoluciones judiciales con plazos menores, digamos. Los ajustes que uno puede ver en el derecho público comparado provincial, los ajustes en cuanto a diferencia de presupuestos, por ejemplo, para el dictado de una prisión preventiva, ya casi no se admite algún matiz, digamos, o algún pliegue diferente al de los adultos. El derecho público comparado provincial, por ejemplo, en materia de restricciones cautelares a la libertad personal, se inclina por solo el ajuste de tiempos, digamos, ¿no? Entonces uno podría decir, eso es suficiente para garantizar el principio de especialidad más amplio en términos de la Convención sobre Derecho del Niño y el Corpus Juris de Protección de Derechos de la Infancia, o es necesario un ajuste que además implique presupuestos diferentes, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad del peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. En esto les sugiero en algún punto ver, curiosamente, ¿no? El Código Procesal Penal Federal de la Nación, que sería el último instrumento procesal completo que está en proceso de implementación a nivel de las provincias federal, a nivel del Distrito Judicial de Salta y Jujuy, que lo podrán encontrar como Código Procesal Penal Ley 27063, tiene una curiosidad, digamos, que por un lado tiene muchas más causales para, creo que es el que recoge toda la experiencia del derecho público provincial, para tener más causales de posibilidad de que el imputado continúe en libertad durante el desarrollo del proceso. Pero a su vez, el último código procesal penal, que sería la última legislación, la más contemporánea y la más reciente sancionada en vías de implementación, acerca del juicio de menores no tiene ninguna norma. Y además, la jurisdicción federal en la cual se está poniendo en marcha este sistema no regula la actuación de ningún actor especializado. Jueces de control y de garantías, tribunales de impugnación, fiscales penales, etcétera, etcétera. Es un dato importante a tener en cuenta porque el anterior Código de Procedimientos en materia penal de la Nación fue una gran matriz de inspiración para numerosas legislaciones provinciales. Por ello digo, esta actualización del derecho de la regulación federal habría que ver en el tiempo qué impacto va a tener, digamos, ¿no? Y la otra cuestión que está vinculada con este punto es un trabajo que está basado en varios trabajos de la profesora Bloch, pero especialmente uno que después le vamos a compartir, que tiene que ver con el impacto de lo que ella llama el modelo acusatorio latinoamericano en el proceso penal juvenil. Yo simplemente lo que podría agregar acerca de este título, digamos, es
¿Cuánto hoy en un curso de garantías o en una... sí, como decía recién, en un curso de garantías en el ámbito en que se pueda dar, en un webinar, en un conversatorio, en una diplomatura de Derecho Procesal Penal y garantías en el proceso penal, eh, ¿cuánto sería necesario explicar solo el procedimiento de flagrancia o el procedimiento sumario o el procedimiento inmediato, digamos, como cualquiera fuera la nominación, y el proceso que regula la negociación, cuántas habilidades, fortalezas y destrezas hay que tener para lograr el mejor juicio abreviado, en su caso para la acusación o para la defensa, y que el resto de las cuestiones que nosotros cuando éramos estudiantes prestábamos mucha atención, nulidades, las testimoniales, los interrogatorios, el contrainterrogatorio, todo este combo del modelo acusatorio latinoamericano queda reducido, insisto, a la aplicación de procedimiento de flagrancia y por supuesto ustedes verán la vedette de los nuevos sistemas, no pasa solo en la provincia de Buenos Aires, sino que es un fenómeno que se verifica a nivel nacional, la amplísima cantidad de procesos penales juveniles que terminan con sentencias mediante el procedimiento abreviado. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este también es uno de los puntos nodales que todavía no pudimos encontrar en el derecho público provincial alguna solución al respecto. No solo el caso de la provincia de Buenos Aires, digo, no pudimos encontrar una solución porque yo creo que esto es una cuestión a poner sobre el tapete, digamos. Múltiples decisiones de la Corte Interamericana, incluso referencia del Comité de Derecho del Niño, plantean la necesidad de, por ejemplo, un trabajo interdisciplinario que coadyuve en el proceso penal juvenil al restablecimiento de algunos derechos, digamos, ¿no? Que nosotros podríamos llamar, en este caso, derechos económicos, sociales y culturales. Los ambientales los dejamos de lado, en el marco de quien es acusado de la comisión de un delito. Entonces, en este punto, yo creo que, o me da la impresión, que la transformación que antes mencionábamos en los procedimientos inquisitivos reformados, o directamente los más tradicionales inquisitivos, pero en reformas de hace ya más de una década a nivel provincial, la transformación de esos procesos en acusatorios y sus coletazos y derivaciones en el proceso penal juvenil, lo que han hecho es esta filmina también suprimirla, digamos. La idea de el juez el fiscal a cargo de la investigación, el juez de garantías o de control, y simplemente eso, digamos, jurisdicciones en las cuales puede haber, por supuesto, el defensor técnico, como el caso de la doctora Lucrecia San Martino, que nos va a acompañar especialmente la próxima semana y también hoy, y asesor o no de menores, dependiendo de la jurisdicción en la cual estemos parada en el derecho público provincial. Ahora, lo que ninguna jurisdicción todavía pudo dar una respuesta que yo pueda transmitirle bien concreta, tiene que ver el nivel de articulación con el sistema de protección, digamos, o si es el mismo juez quien al mismo tiempo, el mismo juez o el jueza penal juvenil, quien al mismo tiempo se encarga de restablecer estos derechos. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, derecho a la identidad mediante la tramitación de un documento, el derecho a la salud, especialmente en esta época sanitaria extremadamente crítica que estamos atravesando, situaciones de calle, vulnerabilidad a partir de violencia institucional, de violencia sexual, etcétera, etcétera. Digamos, esta especie de combo que se da trágicamente, y ustedes lo ven día tras día en el marco del proceso penal juvenil. Pasamos a la siguiente filmina, no quiero estirarme mucho en la presentación para darle tiempo a la doctora Woto. Pasamos a la siguiente, esto lo veremos un poquito más adelante. Aquí está. En esta me detengo un segundo también. Uno de los puntos me parece importantes y que hace tiempo la provincia de Buenos Aires, como en otras jurisdicciones, se viene reflexionando, se viene pensando, incluso hay, tengo entendido, alguna idea institucional ya más clara de elaborar un proyecto de ejecución de la pena especializada. Bueno, hace muchos años nos preguntábamos qué era esta idea de la ultraactividad de la justicia penal juvenil más allá de los 18 años. No solo en los aspectos normativos, es decir, la aplicación del régimen del corpus iuris, si quieren, de protección de derecho al niño más allá de los 18 años en materia de ejecución de la pena,
sino también la ultraactividad de los órganos judiciales que impusieron la pena. Son muchas las provincias que hoy en día están poniendo en cabeza del juzgado o tribunal de menores que impone que termina resolviendo el artículo 4 de la ley 2278 y en su caso decide la imposición de la pena, quién es el órgano judicial que al mismo tiempo la supervisa o monitorea. Para ello hay un fallo de la Corte Interamericana reciente que es de fines del año pasado, que se llama Mota Avarulo con Venezuela, que aquí lo tenemos, por eso decía que algunas cuestiones en estos años fueron resueltas por la jurisprudencia del sistema interamericano, en el cual se insiste con la idea que ya viene de Panchito López, de la observación consultiva 17, Panchito López, se retoma en Mendoza con Argentina, y acá se expresa nuevamente en Mota Barulo con Venezuela, en este caso especial en la ultraactividad, tanto en el aspecto orgánico como en el aspecto sustantivo, cuando los y las adolescentes adquieren la mayoría de edad, los 18 años. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es solo un punto, pero solo un punto para... yo sé que es una expresión, por aquí no sé si yo no la llego a ver la parte de abajo, porque tengo la barra, pero creo que aquí me refiero nos referimos a los niños calecita. Es una expresión dramática, es una expresión cruda, pero es una expresión que intenta plasmar en unas pocas palabras la complejidad que implica, y seguramente ustedes conocen, de niños y niñas que son tocados, ingresan a varias agencias estatales en forma casi cotidiana, digamos, desde las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, el sistema administrativo y algún otro efector en el camino, y así como un proceso circular que se repite y se repite, se repite, lamentablemente en un camino casi descendente, digamos, ¿no? De que cada intervención en la cual nosotros podemos tomar parte, la postergación, la vulneración de derechos es cada vez mayor, digamos, ¿no? Y en esto nos estamos encontrando en algunas jurisdicciones con niños con edades de ingreso al sistema de justicia juvenil a edades cada vez más tempranas, digamos, ¿no? 6, 7, 8 años, 9 años. Ustedes lo verán seguramente todos los días. El punto es qué pasa de allí, digamos, de ese tramo de ingreso al sistema penal juvenil hasta los 16 años, en el cual eventualmente podría haber una intervención en el marco de un proceso, digamos, ¿no? ¿Qué pasa, en definitiva, con la intervención estatal con los niños por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal? Las jurisdicciones en esto está claro que, tanto como la provincia de Buenos Aires en su amplitud jurisprudencial, como en las provincias en sus regulaciones normativas, no hay una solución unívoca porque se va desde la intervención administrativa y no judicial penal, la intervención judicial de familia, ningún tipo de intervención y la derivación automática a los sistemas de protección de derechos, esa derivación condicionada al eventual relevamiento de situaciones de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. No hay una solución unívoca en el derecho o incluso también, por supuesto, las situaciones como la de medida de seguridad del artículo 64 de la ley 13634 de la provincia de Buenos Aires también se verifican en otras jurisdicciones provinciales, digamos. Es decir, los modelos son múltiples, pero el problema sigue estando allí, digamos, y no parece todavía haber digamos, una matriz de cómo abordar de una manera más integral, más interdisciplinaria, más sistémica este tipo de cuestiones. Para cerrar, voy a pedirle a Camilo la ayuda para elegir la última filmina, así le cedo la palabra a la doctora Buoto. Aquí, nos detenemos aquí, digamos. Simplemente por allí había algo sobre justicia restaurativa que en algún momento seguramente en los próximos encuentros podemos seguir avanzando, pero me parece que ahora, y solo para cerrar, el desafío que se presenta tanto para la acusación y para la defensa en la provincia de Buenos Aires, como ha ocurrido en otras provincias, pero no son tantas, digamos, sí, en el sistema nacional y en el sistema federal, es la irrupción del nuevo actor, la víctima,
con derechos, con una serie de potencialidades en su actuación, digamos, sin ser querellante o sin ser particular damnificado, que realmente va a cambiar la ecuación en muchas de nuestras prácticas cotidianas, digamos, ¿no? En cuanto a la conformidad es vinculante o no vinculante para la decisión, cuántos actos hay que notificarle o no notificarle, digamos. También en este punto recuerden que la vieja ley, yo me acuerdo y ustedes seguramente también, la vieja ley 10.067 de la provincia de Buenos Aires recogía la prohibición de particular damnificado en el proceso penal juvenil, cuestión que también tenía muchas jurisdicciones provinciales, digamos, hasta que por diferentes motivos, ya sea por modificaciones legislativas o por la propia jurisprudencia, hoy casi es difícil encontrar una provincia en la cual no se permita la constitución de parte querellante. Uno de los últimos casos es de Santa Fe, digamos, declarando inconstitucional la prohibición de participación de la víctima como particular damnificado en el proceso penal juvenil, y también en la provincia de Tucumán. Estamos hablando de los últimos meses, digamos, ¿no? De legislaciones que continúan con el modelo de no intervención y en el cual se contraponen los decisores judiciales el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 25 de la misma comisión. Me parece que este es uno de los nuevos datos que agrega una complejidad mayor a las distintas problemáticas que atraviesa el fuero. Insisto con este punto, y seguramente me lo han escuchado mencionar mis compañeras por lo menos, es que nosotros planteamos estos problemas y los vamos a desarrollar en este ciclo, en este curso que está pensado y desarrollado para las operadoras y los operadores. Lo planteamos de la perspectiva de que es necesario, que el derecho internacional exige tener un foro específico singular diferente al de las personas adultas. Para la Corte Interamericana incluso ese sistema debe ser algo así como la parte de la separación de proceso de la provincia de Buenos Aires, que retoman algunas legislaciones como San Juan y Santa Cruz, directamente la separación de procesos. Una justicia juvenil especializada y exclusiva sería el estándar de la Corte Interamericana. Lamentablemente nosotros estamos cada vez más lejos a nivel del derecho interno de acercarnos a ese estándar de justicia especializada y exclusiva. Y este es el desafío que tenemos por delante. Si no tomamos dimensión de esta cuestión, me parece a mí, es un proceso que viene ya hace de 10, 12 años, en los cuales modificaciones, como decía, legales, jurisprudenciales, prácticas, etcétera, lo que están haciendo es, no parece haber una intención, digamos, pero el resultado en definitiva es una minimización y una reducción del ámbito de la especialidad dentro del sistema judicial argentino, que dé una respuesta adecuada y proporcional, pero también con operadores especializados y exclusivos al delito atribuido a niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por su atención y le cedo la palabra a mi amiga la doctora Buoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Hola? Escuchamos, perfecto. Bárbaro, buenísimo. Bueno, ¿quieren que intente con el PowerPoint? A ver si no sé cómo compartir pantalla. Lo tengo acá, ya lo subo. Dale. Igual voy a empezar retomando unas cositas de Martiniano, ¿sí? Bárbaro. Así que dejamos la primera... Dejamos la primera filmina y simplemente algunos comentarios a lo que acaba de traernos Martiniano. Cuando me digas... Un segundito. Bueno. Antes de avanzar con las filminas, si querés, pasamos a la segunda y la dejamos ahí hasta que yo retome. Me gustaría tomar 2 o 3 cositas que dijo Martiniano para no perder el hilo y que no se mezcle con lo que voy a desarrollar yo. Habló del caso de Entre Ríos con el tema de juicio por jurados y el mismo caso se dio en Córdoba
¿sí? Que tenemos ahí una situación muy particular, que es que cuando tenemos casos de mayores y menores, si bien ellos tienen una ley integral, después lo vamos a desarrollar, pero tienen un sistema penal juvenil a partir de una ley integral que regula tanto la materia proteccional como la materia específicamente penal juvenil, cuando hay imputados mayores, el que investiga y lleva adelante la investigación, uno de los pocos casos que existen en el país con normativas reformadas, es el fiscal de adultos. Y sigue avanzando la investigación hasta incluso el juicio, que es un juicio único, no se separan los juicios. Entonces se dio el caso de un juicio por jurado con un imputado menor de edad, el cual fue convalidado en el Superior Tribunal de Justicia. Estamos hablando de un caso del 2011-2012. O sea que no vendría a ser, digamos, aún sin estar habilitado dentro del marco de la ley específica, la 9944, que es la ley de Córdoba, se contempla en esas circunstancias. Después también tocó Lorena, disculpame, te interrumpo un segundito. Acá Fernando. Sí. Estamos teniendo algún temita con tu audio. Te hago una pregunta. ¿Tenés un micrófono de vincha o alguno conectado a la compu o es el de la compu? No, tengo un micrófono conectado a la compu aparte, pero hasta, ¿no me escuchás? ¿Podemos probar desconectarlo y usar el de la compu? Porque ¿No? tiene como mucha interferencia. Bueno, no sé, soy media nula, perdón. No, no hay problema, no hay problema. Probemos desconectar ese que seguramente sea un auricular y ver cómo estamos con el de la compu. Bueno, y si no, por el celular. Si no, con el celu. A ver si lo desconectás, debería reconocer el de la compu enseguida. Desconectalo y probamos. Creo que la desconecté. Perdón. Pero hasta ahora no venía teniendo problemas. No sé. ¿Ahora cómo me escuchan? Un poquitito mejor, podemos probar continuar un momentito así, cualquier cosa te interrumpo. Disculpame. ¿Sí? Sí, la filmina igual la podemos pasar porque tiene dos partes, digamos, por ahí por los efectos se pasa más lento. Bueno, otra cosa que me parecía importante destacar antes de avanzar, porque en realidad mi objetivo en este encuentro justamente apuntaba al tema de la víctima y la ley 15232 vinculado al fuero penal juvenil en la provincia, entonces como después vamos a desarrollar más este tema, no lo quería dejar pasar, es el tema de la especialización, ¿sí? O sea, no solamente la especialización normativa, que en este momento actualmente en el país solamente la mitad del país cuenta con legislaciones específicas en materia penal juvenil, las otras provincias todavía tienen legislaciones anteriores incluso a la convención, más allá de que han tenido algunas reformas parciales. Y por ejemplo, el caso traído de San Juan, como el caso de Tucumán, son casos que en algún momento en el Power lo vamos a ver, pero me gustaba ejemplificarlo y traerlo a colación acá, muy paradigmáticos porque son provincias que han traído un nuevo mecanismo de reforma legislativa. Nosotros teníamos históricamente dos formas de regular los procesos penales juveniles en la provincia a partir de la Convención de los Derechos del Niño y más específicamente desde fines de los 90, principios de 2000 en adelante. Eran a través de una normativa integral, caso Neuquén, para dar un ejemplo, o caso Santa Fe también, pero es una normativa antigua, o caso Córdoba, que les traje recién, que regulan la materia proteccional y la materia penal juvenil dentro de la misma norma, o a través de una ley específica, como es el caso de la provincia de Buenos Aires o como es el caso de Cava, que regulan específicamente el fuero penal juvenil, ¿sí? Más allá de cómo se complementen con las normativas de protección, eso va en paralelo. A partir del 2015, 2018, Chaco, San Juan, Tucumán, diversas legislaciones, supongo que con una cuestión de política criminal, de porcentual de casos de fuero penal juvenil o de incidencia criminal de los menores de edad en el delito, ¿sí? Que es una incidencia muy baja, ¿sí? Más o menos en el país del 4,5%, en vez de generar una ley específica y un fuero específico con órganos específicos y con operadores específicos, lo que han hecho es una ley que hace modificaciones en... Perdón, Fernando. Sí, decime, ¿Me Martín. escucha?
No sé si para que no se haga este bache así, mientras esperamos que vuelva Lore, no sé si te parece que, Lucrecia, si querés hacer algún comentario inicial acerca de tu presentación de la semana que viene desde el lado desde el rol de la defensa frente a estas nuevas complejidades, así esperamos mientras se conecta Lorena para contarnos especialmente esta cuestión relacionada con la irrupción de la víctima. Sí, perfecto. Bueno, quería comentar varias cosas la semana que viene, pero principalmente, como hablábamos de actualidad, bueno, lo más actual que tenemos este año es la ley de la víctima. Ya lamentablemente ni siquiera la situación de cuarentena es actual, ya estamos desde hace un montón con lo mismo. Pero esto sí, como la vigencia es desde el 15 de marzo, es una ley que ha traído consecuencias diversas en el ejercicio del trabajo diario, y que, por lo que estuve charlando con otros colegas, ni siquiera es parejo en los distintos departamentos en la provincia. Por eso a mí me parecía interesante hablar del tema de la ley, de las modificaciones, de lo que significa, lo que es para la defensa tener que exista, que empiece a intervenir la víctima, un poco porque no estamos acostumbrados y otro poco porque está el doble juego entre el interés superior del niño y los derechos de la víctima, a ver cuál se prioriza y cuál hay que proteger más y cómo se hace en la práctica esto. O sea, ahí entró Lorena, ¿puede ser? No quiero sacarle tiempo a ella. Bueno, igual hacemos hacemos la prueba para la semana que viene. ¿A mí me están escuchando bien? Perfecto, sí. Bueno, esperemos que no cambie nada. Les decía, con respecto a la ley de las víctimas, nosotros desde la defensa, que ya les digo, estuve charlando con otros colegas y no es igual en todos los departamentos, pero lo que vemos es principalmente que se ha constituido en un obstáculo. Lo que debiera ser, digamos, yo esperanzada estaba en que el ingreso de la víctima en el proceso fuera una puerta hacia mecanismos de justicia restaurativa y mecanismos de mayor comprensión de todas las partes. En la práctica, el ingreso de la víctima nos ha significado atrasos. De golpe los jueces quieren empezar a hablar con todas las víctimas con las que no hablaron en los últimos 15 años, entonces lo citan, la gente se mudó, no aparece, con esta cuestión de que la víctima no está, se suspenden las audiencias, no se hacen, no se dictan las sentencias, no se hace. Si a eso le agregamos las complejidades de la virtualidad, esto realmente nos significa un perjuicio muy importante, por lo menos desde el punto de vista de la defensa, y yo creo que desde cualquier lado es lo mismo, porque siempre las demoras, los obstáculos y las trabas terminan perjudicando a todos los que somos operadores dentro de un proceso y a todas las partes también. De la misma manera, veo que el ingreso de la víctima en algunos casos nos ha dado lindas sorpresas, porque la ley, esto lo que quiero hablar más el jueves que viene, pero la ley, si uno se fija en quién la presentó, que es Carolina Píparo, una representante de organizaciones de víctimas, en realidad la ley está pensada para que el juez escuche a la víctima de delitos graves. Y para que esa víctima de delitos graves tenga, cuando tiene ganas de ir, la oportunidad de oponerse a la concesión de beneficios. Entonces, en el fuero nuestro se plantea el desafío del asesoramiento a la víctima. Porque si a la víctima no se la asesora desde la especialidad, desde explicarle que no es lo mismo lo que se puede esperar de un proceso penal juvenil que uno que no lo es, y si no se le informa cuáles son las posibilidades, reitero, de justicia restaurativa y de usar otros mecanismos, entonces la víctima se queda con esta idea de
bueno, en definitiva a mí me citaron, me hicieron venir, me hicieron gastar en transporte, me hacen perder tiempo y resulta que le ponen penas bajas, que le dan libertad, que le dan beneficios, ¿no? Como desde ese punto de vista, la víctima en un proceso penal juvenil necesita mayor asesoramiento y necesita mayor información. Otra de las cuestiones que nosotros estamos viendo es que en los distintos departamentos y en los distintos juzgados empiezan a discutir quién tiene que citar a la víctima y quién le tiene que dar la información. Porque la realidad es que, por principio, en un proceso acusatorio donde el juez tiene que ser imparcial y objetivo, quien tiene que asesorar a la víctima es el fiscal. Pero, si uno ve la ley, le ha impuesto todas las conversaciones, las entrevistas, todo se las ha impuesto al juez, ¿no? Como si lo importante para la ley fuera darle la oportunidad a la víctima de ir a reclamar al juez. Todo lo demás pareciera irrelevante, y en realidad todos hemos sido, vivimos en Argentina, en el conurbano bonaerense, ni les digo, todos hemos sido víctimas de delitos y todos nos damos cuenta de que a veces como víctima queremos estar informados de lo que pasa, queremos recuperar nuestras cosas cuando se secuestraron, queremos que no nos hagan perder tiempo, queremos que nos den los certificados para el seguro, digamos, hay un montón de cuestiones en las que yo creo que tiene que intervenir la Fiscalía. Pero al no estar claro esto en la ley, se produce otra cuestión, otra discusión, que es un obstáculo, y que es quién lo tiene que hacer. Perdón, Lucrecia, que te interrumpa. Sí. Justo creo que tenemos ¿Está Lorena? a la representante de la Fiscalía. Ah, buenísimo. Me siento un juez de garantías. ¿Puede ser? No, Fernando, siempre la defensa habla después, ¿eh? Ahora era para aprovechar el tiempo, Lorena. Ya está Lorena en la sala de vuelta. Lorena, si te silencias, ¿podemos chequear el audio? Si te desilencias, discúlpame. Ahí estoy hablando, ¿o no? Ahora sí, perfecto, te escuchamos bárbaro. Vuelvo a la Filmina 2. Bueno, dale. Voy a intentar hacer rapidito, pero no quiero dejar de tocar algunas cuestiones que había tratado Martiniano, y después retomamos con el tema de víctimas, que era, digamos, el punto central de esta charla. Les había dicho, el tema de la especialización orgánica es un tema muy preocupante. Nosotros teníamos originalmente dos tipos de reformas legislativas en cuanto a cómo incorporar el fuero penal juvenil en las distintas provincias. Desde el 2015 a esta parte, si no me escuchan, díganme, ¿sí? Desde el 2015 a esta parte se han generado una serie de reformas en San Juan, en Tucumán, en Chaco, en La Rioja, ¿sí? Que lo que hacen, como les decía hoy, seguramente en virtud de la poca incidencia delictiva de los menores de edad en la provincia, como también seguramente en virtud de las distancias y de una capacidad operativa, en vez de crear un fuero penal juvenil con órganos especializados, lo que hacen es simplemente modificar el Código Procesal Penal incorporando normas específicas. Entonces, ahí no se cubre efectivamente la especialidad que exige tanto la normativa internacional convencional y no convencional como, digamos, la idea misma de lo que significa crear un fuero penal juvenil, porque no es solamente la norma, sino que tenemos que tener la especialización orgánica en los operadores, digamos, porque además son los que deciden y toman decisiones teniendo en cuenta una capacitación en cómo mirar el conflicto que estamos abordando, ¿sí? Entonces, esto es bastante preocupante y es algo que se está dando, como también se está dando a nivel ya general con el tema del pool de jueces, ¿sí? Que entonces les quitan las competencias específicas y no importa si es juez de tribunal de juicio, si es juez de garantía, si es juez penal juvenil, cualquiera puede ser sorteado para intervenir, incluso más allá o avasallando la especialidad, lo cual es bastante preocupante, digamos, como nueva tendencia que se está advirtiendo, por lo menos a nivel país, en las últimas reformas operadas a nivel penal juvenil. Finalmente, lo último que quería tratar de lo del doctor, de lo de Martiniano, es el tema de la ultraactividad. La observación general número 24, para aquellos que no saben, es aquella que reemplaza, es del 2019, de septiembre del 2019, y reemplaza la observación general número 10, ¿sí? Esta observación implica un avance respecto de aquella, más allá de que hay algunas cositas que por ahí no las trajo, hubiera sido interesante que las
las reeditara, pero implica un avance porque ¿qué nos dice el comité? Nos dice, bueno, en el 2007 el problema era que no había fueros penales juveniles a nivel país. Hoy por hoy eso se está solucionando. Ahora tenemos que avanzar hacia esto que decía la doctora San Martino, que es la justicia restaurativa. Y avanzar en una mejor calidad de justicia de menores, avanzar en el tema de aumentar un poco la edad de punibilidad en aquellos países que la tienen muy baja, precisar un poco la privación de libertad para edades un poco más altas de la que se está aplicando, ajustar, digamos, lo que está haciéndose, que se está haciendo bien, digamos, pero necesita profundizarse. Bueno, un tema que aborda muy especialmente el Comité de los Derechos del Niño en la observación general número 24 es justamente el tema de la ejecución penal especializada y también un tema que tiene que ver con los adultos jóvenes. Ya no estamos hablando de personas menores de edad que cometen un delito mientras son menores, sino estamos hablando de personas mayores, pero en esta franja de 18 a 21, ¿sí?, que cometen un primer delito. Digamos, ¿hasta qué punto no puede haber ahí una extensión de la competencia especializada respecto de esta primer inserción en el sistema penal? Es algo que obviamente todavía no está trabajado en ningún país, pero que es interesante porque nos lo viene avisando como un dato a tener en cuenta, ¿sí? Pero bueno, ahora sí volvamos al tema de las filminas. Bueno, hay una primer filmina que estaban pasando ahí, si querés pasamos a la siguiente, que tiene que ver simplemente con la definición de justicia juvenil, para que más o menos todos partamos de una misma línea de presentación, y acá sí arrancamos con cómo yo quería encarar el problema. Esta charla se llama Problemáticas actuales del fuero de responsabilidad penal juvenil, y como venía diciendo la doctora San Martino, y también lo trajo a colación, todo lo cual nos da cuenta de la actualidad de la problemática, estamos todos como muy inmiscuidos con el tema de la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires, enero del 2021, y cómo impacta particularmente en nuestro fuero, ¿sí? Ahora bien, yo cuando pensaba cómo armar esta charla, pensaba en problemáticas o desafíos, ¿no? Esto que parece un tema menor, pero que sin embargo es interesante. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos muchos problemas en nuestra ley. Tenemos muchos problemas, lo que no quita que es una ley de avanzada, ahora lo vamos a ver un poquito en detalle, pero hoy por hoy es una ley que necesita reformas, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo desafíos? Porque nos lleva o nos impulsa a querer modificarla. Es algo que se tiene que hacer hace rato, y que de hecho el proyecto de reforma legislativa de la Ley del Fuero Penal Juvenil del 2017 no se puede llamar un proyecto de reforma, obviamente quedó en la nada en su momento, pero ese proyecto en sí mismo, cuando salió, yo pensaba, ¿cómo puede ser que nuestros legisladores están trabajando en este proyecto de reforma y todo lo que reformaron en los 90 y pico de artículos que tiene la ley 13634 y especialmente los artículos 33 a 80 y pico que tienen el fuero penal juvenil, se refiere nada más que a disolver los juzgados de responsabilidad penal juvenil y que los jueces de garantía del joven también cumplan funciones de juicio y demás? Es todo lo que ese proyecto trae. Lo único que abordó es cambiar la denominación y que la competencia se sortee, pero que sea indistinta en la instancia de juicio o en la instancia de garantías. Una oportunidad perdida. Bueno, no se dio, tenemos esta oportunidad pendiente y es necesaria que la tomemos, porque ahora sí deviene indispensable reformar la legislación penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Ya no es solamente ver el caudal de casos, ya no es solamente el tema de las medidas de seguridad, el tema de su limitación, el tema de la necesidad de poner un tiempo y un plazo, ya no es solamente el tema de que no hay plazo razonable y no hay limitaciones en la investigación penal juvenil en cuanto al término de la investigación y algunos problemas que ahora vamos a mencionar. Ahora, con el tema de la ley de víctimas y con las reformas que esta ley importa, el Código Procesal Penal y a la ley de ejecución, nos impone empezar a abordar seriamente o empezar a pensar, y obviamente a los legisladores, empezar a trabajarlo o a repensarlo, el tema de la necesidad de esta reforma, porque genera unos cambios o unos impactos que afectan directamente al niño imputado en el derecho penal. Pero que además también nos importa a nosotros la necesidad de repensar a la víctima niño o niña en el proceso penal juvenil que no está contemplada, ¿sí? Entonces, si pasamos a la siguiente filmina, ahí, Fernando, si la pasás, ahí van a ver
las problemáticas que tiene, ¿no? Lo que mencionábamos recién, medidas de seguridad, la ausencia de alzada, el tema de la mediación, que ahora lo vamos a ver, el tema del plazo razonable. Estos son uno de los innumerables problemas que si nos ponemos en detalles a analizar la ley penal juvenil, pasemos a la siguiente, por favor, Fernando, tenemos para reformar. De allí que nos explica, digamos, lo limitada que fue en su momento aquel proyecto de reforma en cuanto al contenido. Acá en esta segunda vemos esto que les señalaba y que hablábamos hoy un poco del tema de los distintos tipos de proyectos de leyes y el problema que yo venía viendo y que un poco lo trajo Martiniano en cuanto a las reformas en las leyes de Tucumán y de San Juan y de La Rioja y el Chaco con relación a las reformas directamente a nivel Código Procesal Penal. Entonces, si pasamos dos más, porque la siguiente es el tema del desafío de la ley. Ahora sí, me quería detener un poquito en el tema de víctimas. Ahora bien, víctimas. ¿Por qué yo digo víctimas y les estoy mostrando una normativa internacional, pero para que veamos desde cuándo está tratado el tema de los niños testigos y los niños víctimas, ¿no? Hay innumerables normativas internacionales que tratan, digamos, el tema de contemplar y desarrollar en las normativas específicas cómo abordar a un niño o a una niña víctima o testigo en un delito penal, ¿sí? Esto está en estas directrices, ¿sí? Si vamos a la filmina siguiente, vamos a ver cómo fue abordándose a lo largo del tiempo, ¿no? 2005, después lo vemos en las pautas del Consejo de Europa del 2010, si pasamos a la siguiente, no me quiero detener en cada una, simplemente el PowerPoint lo tienen a disposición, lo pueden acceder. Si pasamos a las directrices de los niños en contacto con el sistema de justicia, en el 2017 también está abordado específicamente el tema de niños víctimas, ¿sí? Si pasamos a la observación general número 24, es central. Ya si nos detenemos a analizar, el 50% de la observación general número 24 nos habla de justicia restaurativa, nos habla de conversatorios, nos habla de audiencias. Recién la doctora San Martino nos señalaba por qué la ley nuestra, la 15232, hace tanto foco en el tema de las audiencias previas a las alternativas, como la suspensión de juicio a prueba o a las decisiones sobrecautelares, ¿sí? Y la importancia de que esa audiencia sea ante el juez. Bueno, justamente porque lo que están marcando los organismos internacionales es la necesidad de que sea escuchada la víctima en un rol de, digamos, de par con el imputado, que tenga un protagonismo al igual que como se tiene o se intenta tener en un acuerdo conciliatorio de mediación, digamos. Obviamente se requiere la voluntad de ambas partes, obviamente la víctima puede no querer participar, obviamente se requiere su compromiso expreso para que sea llamada, pero el objetivo apunta a ir viendo mecanismos de resolución del conflicto para no llegar a la instancia final del juicio y el debate. Tendría que ser positivo, digamos, esta introducción, no negativa, no mirada en términos, ni está apuntada, ni señalada, ni pensada en términos, digamos, de carácter punitivo, por lo menos ese sería el objetivo a nivel internacional. Por ahí no es lo que uno advierte cuando se detiene en la lectura de la ley 15232, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos encontramos con la ley? Si pasamos a la siguiente filmina, ahí vamos a tener algunas preguntas que ahora las vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos encontramos con la ley 15232? Y nos tenemos que hacer preguntas. Nos tenemos que hacer preguntas de por qué, ¿no es cierto?, no está incorporada en nuestra ley penal juvenil la víctima niño, ¿sí? ¿Por qué no hubo ningún tipo, siendo que hay muchas legislaciones? Un ejemplo claro es el de Cava. Directamente tienen un capítulo dedicado a los niños y niñas víctimas de un delito penal o testigos de un delito penal y cómo se tiene que proceder a su respecto, qué asesoramiento tienen que tener, qué garantías tienen que tener y cómo se les recibe declaración, ¿sí? Pero no es la única legislación en el país que incorpora específicamente, sin embargo nosotros ya en el 2007, cuando se pensó esta ley y se pensó el Fuero Penal Juvenil, nos desentendimos de este problema, no es un problema menor, nos desentendimos a tal punto que ni siquiera pensamos que la ley de mediación penal que tenemos en la provincia de Buenos Aires prácticamente está inhabilitada para el uso de la mediación penal juvenil. Más allá de que también hay muchas legislaciones, un claro ejemplo, por ejemplo, es Entre Ríos y Córdoba,
más allá de que hay legislaciones que tienen leyes penales juveniles específicas, ¿sí? Y más allá de que es claro que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos previsto en la CDN y en los distintos normativas internacionales, el objetivo de llegar a una instancia de mediación o conciliación, de reparación del conflicto y de solución del conflicto, es una herramienta utilísima, sobre todo en un fuero como el nuestro, en el que muchas veces el conflicto es intraescolar, o vecinal, o de grupo de pares. Entonces, nuestra ley inhabilita la posibilidad de llegar a un mecanismo alternativo de resolución si la víctima es niño. Porque obviamente es una ley pensada, como el Código Procesal también está pensado, para adultos. Entonces, claramente en ese caso no habría una equiparación, no habría una posibilidad, habría una, digamos, posibilidad de que el imputado mayor ponga en desigualdad a la víctima, pero no sería el caso si son dos niños los que tienen que resolver el conflicto que los trae ahí. Y qué mejor participación, la misma observación general número 24 nos lo plantea, que necesitamos profundizar la participación directa del niño, concreta, ¿sí? Una intervención eficaz y no delegada en sus progenitores o representantes. Él se tiene que hacer escuchar, lo mismo la niña o el niño víctima. Entonces, no es un tema menor, digamos, si lo miramos desde ese lugar, ¿sí? Ahora, si pasamos a la siguiente filmina, antes de pasar a la ley de víctimas, un detalle, que la ley de víctimas lo trae. Ley de Abogados del Niño, 2013. Excluye totalmente el fuero penal. Yo cuando la leí en su momento, hace 2 o 3 años que la estaba hablando, me acuerdo, en una conversación muy interesante con el presidente del Colegio de Abogados respecto de esta ley, pensaba, ¿por qué? ¿Por qué sacaron la posibilidad de que se aplique más allá de que hay alguna normativa, alguna jurisprudencia en nuestra Cámara que habilita la aplicación? ¿Por qué sacaron el fuero penal? O el fuero, que no hay niñas víctimas o niños víctimas de delitos en el fuero, incluso de adultos, no solamente en el fuero del joven, porque el fuero del joven es 50%, o el 40%, pongámosle. Entonces, bueno, ¿no se contempló esa necesidad? Un niño de 16 años puede denunciar, puede ir preso, puede votar y a los 17 puede manejar. Ahora, ¿no puede ser escuchado en un proceso penal? ¿No puede ir con un abogado y tener intereses incluso contrapuestos, como nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de abusos, cuando el abuso es en el seno familiar de un primo, hermano o tío? Entonces, no está contemplado. La ley de víctimas, si pasamos a la ley de víctimas, si pasamos a las siguientes filminas, justamente en uno de sus articulados hace alusión que la representación del abogado de la víctima no excluye la representación del abogado del niño, que pueden intervenir ambos en el proceso. Interesante, porque esta ley está pensada para víctimas de delitos penales, ¿no? Esto a veces nos pasa con nuestros legisladores cuando hacen las leyes y como que hay ahí una descoordinación en cuanto a dónde están apuntando. Esta ley solamente prevé 2 artículos vinculados al fuero penal juvenil, que son la incorporación del 6º bis, la víctima tendrá derecho a ser oída y participar en las audiencias, que obviamente refieran a cautelares, privación de libertad, y el 58 bis, que se incorpora, que tiene que ver con el dictado previo, la audiencia previa al dictado de sentencia. Son las únicas 2 reformas que genera en la ley del fuero penal juvenil. Eso sin perjuicio, si quieren pasamos a la siguiente filmina, de que obviamente la ley es aplicable para toda persona humana y en consecuencia es aplicable para cualquier niño o niña o adulto víctima en un delito, sea del fuero penal juvenil o sea del fuero de adultos, ¿sí? Y ahí, en esta segunda lectura, ya no desde los 2 artículos específicos que contemplan la intervención de la víctima en una audiencia específica en determinados momentos, pero también vinculado con aquello, cuando uno se pone a leer, ya no la primera parte de la ley que refiere a los derechos que garantiza, ¿sí? Y a las facultades que tiene, y esta posibilidad de intervención donde siempre, vale aclararlo, es con la petición expresa de la víctima sentada en el expediente diciendo que quiere que se la cite, que quiere participar, etcétera, esto tiene que estar asentado y demás. Pero cuando pasamos a las reformas legislativas que hacen el Código Procesal Penal y en la Ley de Ejecución Penal, ahí yo encuentro algunos problemas.
¿no? Encuentro algunos problemas específicamente pensando en el imputado menor de edad, ¿no? Problemas que podríamos sopesarlos desde otro lugar si de lo que estuviéramos hablando es de un niño o niña víctima y de un niño o niña imputada. Pero si yo tengo que cotejar, digamos, esto entiendo que no tendría que generar ninguna discusión a nivel jurisprudencial que no se pueda saldar. Si yo tuviese que sopesar el derecho de un adulto vulnerado, obvio, es una víctima, y el derecho de un niño imputado, va a tener prioridad por el interés superior del niño, el derecho del niño. Porque ahí tenemos una doble vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago valer el interés superior del niño? Justamente lo hago valer cuando, ante dos derechos en juego, el que se prioriza es el del niño. Y esto es muy importante porque esta ley trae una serie de reformas en cuanto a la privación de libertad, que es completamente excepcional en el caso de infancia, que incluso la observación general número 24, que no por nada ha sido catalogada por nuestra Corte Suprema como el intérprete de la Convención de los Derechos del Niño, y es una manera de que la Convención siga viva y siga actualizándose permanentemente, ¿sí? Ha señalado lo nocivo que es la privación de libertad respecto de los menores de edad, y cómo se tiene que extremar los recaudos para que ésta se limite al máximo en aquellos casos sumamente necesarios, ¿sí? Las limitaciones que pone a las salidas alternativas respecto a los menores de edad imputados de un delito penal, y las limitaciones que pone incluso para aquellas salidas ya respecto de un condenado por un delito en el fuero penal juvenil, son limitaciones que mínimamente van a hacer jugar ahí el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y demás normativa internacional en la materia, ¿sí? Entonces, eso no quita, y esto va en paralelo con la necesidad de que la víctima sea asistida, sea contenida, sea escuchada, ¿sí? Que sea contemplada sus necesidades, pero una cosa no juega con la otra. Finalmente, con respecto a esta ley de víctimas en particular, y con respecto al tema del niño víctima, yo les señalaba hace un rato que lo pensaba en su momento, y lo sigo pensando, y cada vez que se dicta una ley de estas pienso, no están pensadas, por eso digo, es necesaria una ley penal juvenil, una ley de mediación penal juvenil, porque definitivamente por más que reformemos la de adulto vamos a encontrar problemas porque son características y casos diferentes, pero yo pensaba en toda la parte social del Ministerio Público. Por ejemplo, la Oficina de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos y la Oficina del Centro de Asistencia a la Víctima, la Oficina de Denuncias, donde no le toman denuncias a un niño de 16 años que va a hacer la denuncia si no viene con el padre. Y en el Centro de Asistencia a la Víctima, donde no reciben a la víctima niño que quiere ser escuchada, atendida y asesorada y derivada, si no va con un progenitor o con un responsable adulto, porque en principio no están capacitados o no sienten que tienen la capacidad para trabajar con niños. Esto tiene que ver con que si bien son fueros diferentes, y el objetivo es que sea un fuero específico, esa parte, tanto la parte de alzada, la parte social, no está contemplada. No está contemplada a nivel país. Hoy por hoy Neuquén hace 2 años que está peleando una reforma de su legislación para tener alzada especializada. Córdoba hace 10 años que tiene alzada especializada y nunca se crearon las cámaras, ¿sí? O sea, pero la necesidad de la especialización orgánica y de los operadores, que tanto recalcan todos estos tratados que yo les mencioné acá, o todas estas normativas, y también obviamente la Convención de los Derechos del Niño, y ni que hablar la observación general número 24 y en su momento la 10, tiene que ver con esto, con la escucha diferente, con la escucha dirigida, con la comprensión de las problemáticas distintas. Todas estas normativas que yo les fui citando hoy hacen hincapié en una cosa muy importante que también lo dice la observación general número 24. El tema de la formalidad, el tema de la investidura, el tema de cómo se dan las audiencias en el fuero penal juvenil cuando está el niño y tiene que comprender, no solamente tiene que comprender lo que le está pasando, lo que le está explicando, sino cómo le llega. Todas estas normativas internacionales hacen especial hincapié en cómo se tienen que vestir los jueces, cómo tienen que darse las formalidades, cómo no tienen que ser amenazantes, intimidantes, ¿no? Esto no tiene que ver con nada, tiene que ver con justamente que este proceso es un proceso educativo. Es un proceso en el cual buscamos alejar al niño del delito y no seguir metiéndolo más. Es un proceso en que nosotros tenemos que lograr
que la experiencia vivida como menor vinculado al delito sea una experiencia, digamos, pasada en su vida adulta. Ahora, si nosotros sacamos a un niño que llega a la mayoría de edad con más hechos de los que tenía cuando era menor, indudablemente fracasó el fuero penal juvenil. Y fracasó el fuero penal juvenil para acá y para todo el mundo, porque esto es un objetivo claro de cualquier normativa internacional en materia de infancia. Entonces, hace 2 años, en el 2019, se hizo una charla muy importante, un congreso muy importante internacional, lo organizó la Procuración General, también con otros organismos internacionales, sobre el fuero penal juvenil. Y vino una jueza de familia, y ella contó su experiencia notificando a los niños, ¿sí?, de las audiencias en el juzgado en unas notificaciones con dibujos, ¿no? Y era una notificación donde se mostraba cómo iba a ser el despacho, que iba a estar ella, que iba a estar el secretario, que iba a estar, y como que tipo una caricatura, le explicaba al nene y lo invitaba, como se invita a un nene, digamos, estamos hablando de una jueza familia, porque eran nenes más chicos. Ahora, no estaba tan mal, estaba perfecto para mí, pero digo, por ahí suena que está mal, pero no estaba tan mal, porque es al niño el que se está citando, es él el que viene a la audiencia, o ella. Es él o ella el que tiene que participar. No es el padre con esa notificación, esa cédula de notificación que tiene 1 hoja y media, y que le dicen, bueno, te tengo que llevar tal día a las 10 de la mañana. Y no sabe ni para qué, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, el insistir en la normativa internacional, en el cuidado en las formas, en el cuidado en el lenguaje, en el cuidado en cómo se generan los dispositivos. Bueno, esto es algo que indudablemente tenemos que tener en mira cuando repensamos todas estas normativas. Creo que acá estoy. Si quieren hacerme preguntas, háganme preguntas. Yo no me quise focalizar en el desarrollo del fuero penal juvenil, cómo funciona en la provincia, porque entiendo que por ahí muchos lo conocen y si no lo conocen me lo preguntan. ¿Me escucharon? Sí, doctora. No tienen nada, quieren, está abierto a que me pregunten o que planteen las cuestiones que tengan dudas. Lorena, hay algunas preguntas en el chat, no sé si querés chequearlo. No, perdón. Se desmuteen, pueden usar No este sé, icono. con el celular, ahí me fijo. Estoy media complicada con el celular. Acá. Creo que entré, perdonen, Ahí me hacen una pregunta, perdonen. Vi algo. Si no, si quieren me las van diciendo porque es muy complicado con el celular, disculpen. Me hicieron una pregunta con el tema de ADN. ¿Quién la hizo? Hola. Natalia Giombini, que no esté contemplado en la ley, que quiere decir que no se designe ADN en el proceso penal. No sé bien a qué hace referencia. Si Claro, no queda claro. Sí. No era una pregunta, No solamente decíamos eso, de que no esté contemplado no quiere decir que no se designe. No sé, disculpame, pero no la logro entender. No, es que no es una pregunta, solamente hacía un comentario. Sí. No, ¿por qué te pregunto que no te logro entender? Una cosa es que en un proceso penal, no importa si sea de adultos o de jóvenes, se realiza una pericia de ADN, ¿sí? Como se puede realizar cuando se encuentran manchas genéticas. Abogado del niño. No tiene nada. No, ADN es abogado del niño. Ah, no había entendido. No, pero ¿por qué de paso aprovecho y les hago este comentario para que lo tengan en cuenta. De paso aprovecho y les hago este comentario porque me parece muy interesante, pues algo de la observación general número 24. Justamente se creó el registro de, no sé cómo se llama bien, pero es un registro para el tema de los abusos sexuales y el mantenimiento de las muestras de ADN para armar un listado, digamos, es a nivel nacional y se creó en la Corte hace 2 años, a nivel provincia, ¿sí? Bueno, en principio ese registro no está habilitado para menores de edad,
sea, no podrían ser incluidos en este registro, que tiene una duración de 100 años, las muestras, con identificación de nombre y apellido, a menores de edad. La observación general número 24 justamente tiene un punto específico donde prohíbe este tipo de registros respecto de menores de edad. Lo cual también da cuenta que hay muchos países que los están incorporando. ¿Sí? Por eso, por ahí yo lo asocié porque estaba pensando en ese tema, pero no venía con la charla de hoy. Pero bueno, ¿qué pasó con el abogado del niño? Que no esté contemplado no quiere decir que no pueda, obviamente que puede, no necesita estar contemplado en la ley específica. Lo que genera esa ley específica es la posibilidad de la gratuidad, de ser parte de ese registro, de que lo solvente el Estado, pero, y además, como les decía, creo que hay alguna jurisprudencia. Nosotros casi en el fuero nuestro, en general, interviene la defensa oficial, digamos, son muy pocos los casos en que tienen abogados los imputados, y las víctimas no han intervenido con abogados, sino sus padres, ¿sí? Pero digamos, pero me llamaba la atención cuando la leí en su momento y cuando la volví a discutir en alguna oportunidad, ¿por qué no se lo incorporó? Simplemente era un comentario en cuanto a qué es lo que llevó a pensar que no era necesaria contemplar la intervención de la defensa específica de una víctima en un caso penal. Nada más que eso. Es una ley muy cortita, de 8 artículos, tampoco es que es una ley muy amplia. Hay una pregunta también en el chat de Josefina Dalmazo que dice: ¿cómo ingresa el abogado del niño para jóvenes víctimas o victimarios? Porque hay jurisprudencia que solo lo admiten como abogado de confianza y en otras en calidad de parte, me imagino que quiso decir, damnificado. No sé, yo calculo, o sea, yo entiendo que la jurisprudencia, por lo menos alguna que leí yo, lo admitía como abogado de confianza. Puede ser que se puedan intervenir como particular. El carácter intervenir como particular damnificado o no es otra cuestión que la pueden solicitar o no. Ahora con la ley de víctimas no lo necesitarían, ¿sí? Más allá de que tienen atribuciones específicas también en su carácter de particular damnificado. En cuanto a victimarios, no, ahí ya entraría dentro de la defensa penal, sea particular o pública, ¿no? Estamos hablando siempre de abogado del niño. Cuando hablamos del Instituto de Abogados del Niño en todo el país, digamos, porque esto funciona, en casi todas las provincias hay leyes que contemplan la existencia del abogado del niño y la garantía de que este abogado del niño los pueda asistir gratuitamente, ¿sí? Esto viene de las mismas normativas que yo les cité, ¿sí? Más otras normativas que vienen exigiendo y contemplando la necesidad de que también la víctima tenga una defensa garantizada y tenga un rol protagónico en los procesos. Siempre cuando se habla de abogado del niño, a diferencia de la defensa penal, tiene que ver con el abogado del niño en carácter de víctima, ¿sí? O la víctima del proceso penal, pero particularmente en el caso del niño, el niño en carácter de víctima, con derechos vulnerados, ¿sí? Más allá de que pueda tener derechos vulnerados, obviamente, también el imputado, ¿no? Pero esto es al margen, y creo que un poco ahí se refería Martiniano cuando señalaba el tema de no acotar la defensa. No me voy a meter en un tema que no es el mío, como es la defensa, pero creo que siempre he estado en el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño, estaba muy claro en la observación general número 10, por ahí no se ha profundizado tanto en la observación general número 24, pero que la defensa penal del imputado niño en un proceso penal juvenil tenía que sobrepasar la mera defensa técnica. Y al sobrepasar la mera defensa técnica tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones que señalábamos hoy del tema de los derechos económicos y sociales culturales vulnerados, como también el derecho a la educación, como también incluso entender que en algunos casos ese niño está necesitando alguna herramienta, digamos, de mayor, digamos, intervención a su respecto para sacarlo del conflicto en el que está y tener esa mirada que nos permite entender, sea una cuestión de adicciones o la que fuera, que ese niño está necesitando otra cuestión. También en el chat, Lucrecia Samartino pregunta ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu experiencia en el fuero con el trato de las víctimas? Sí, no, básicamente como para ver si en este tiempito, ¿qué nos podés contar de cómo ha sido la incorporación de las víctimas en el proceso desde el lado de la Fiscalía, que es donde más las ven? Y nosotros hicimos varias reformas,
¿no? Nosotros, digo, el fiscal a cargo de la fiscalía en la que yo soy la secretaria, hicimos un anexo que se remitió a todas las comisarías, digamos, que incluye los derechos de la víctima conforme a la reforma y las facultades, más los lugares de atención a la víctima, que es otra de las obligaciones legales que tienen que ser informadas, y con un acta que ellos tienen que llenar para dejar constancia en el expediente, donde ahí específicamente señalan su teléfono, su dirección, su mail, su identidad y su deseo de ser convocado a audiencias y demás, o cómo quiere ser notificado, o qué tipo de participación. Calculo que eso también está hecho, este modelo, para ser entregado personalmente a las víctimas que han venido, ¿sí? Y paralelamente, en todos los primeros despachos, nosotros tenemos una resolución apertura que se llama, que corresponde al artículo 49 de la Ley del Fuero Penal Juvenil, que nos obliga a abrir el proceso conforme el Fuero Penal Juvenil. En esa misma apertura se ha tomado como decisión que cuando se cite a la víctima para ampliar o declarar o entregarle algo, lo que fuera, se le entregue un ejemplar de sus derechos y garantías nuevos, ¿sí? Obviamente estamos en un contexto de pandemia donde la presencialidad, si bien nosotros estamos presencialmente en la Fiscalía permanentemente, las audiencias, pongámosle, hasta principios de abril tuvimos audiencias, bastantes audiencias, ahora medio como que se acotaron, salvo las más importantes. Calculo que cuando salgamos de esta situación emergente volveremos a tener audiencias, esperemos, digamos. Entonces no hay tantas audiencias en sede judicial, no hay tanta presencialidad desde las víctimas, ¿sí? Entonces uno se maneja o por teléfono o a través de este tipo de notificaciones o cuando viene. Y en cuanto a si ha tenido una mayor incidencia, hay una mayor intervención. Lo que hay es una mayor intervención en el fuero penal juvenil, y calculo que en todos los fueros, porque entiendo que esta incidencia ha crecido en el campo del delito de abuso sexual, ¿sí? Y vinculados, ¿no? Entonces, y esto ya tiene 2 años y medio, diciembre de 2018, digamos, las estadísticas empezaron a cambiar ahí, y 2019, 2020, 2021, digamos, un delito que históricamente ha tenido una denuncia del 3%, hoy está rondando el 20%. Esto ya de por sí implica víctimas específicas, con un abordaje específico, con normativas convencionales atrás también específicas que uno tiene que contemplar, ¿sí? Más allá de la ley de víctimas, digamos. Ahora, en cuanto a la ley de víctimas en particular, sí hemos tenido algunas presentaciones de abogados en su calidad de víctimas, digamos, de representantes de las víctimas, pero para ser tenidas en cuenta en su calidad de víctimas y no de particular damnificado, pero es algo muy nuevo. Sí, hablen los que quieran, por favor. Gracias, Lore. ¿Querés que te lea la pregunta que sigue? Dale. Dice Silvina Briñón, no sé, salvo que Silvina quiera tomar la palabra. Grecia, y si querés, ahora estamos juntas en esta parte de las preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta más dirigida a la defensa, aprovechen que está la doctora San Martín, digamos, y diríjansela a ella, ya que está, que por ahí desde esa área puede dar otras respuestas. Sí, igual voy a estar la semana que viene también. Bueno, pero aprovechemos, digamos, yo también voy a estar, pero aprovechemos, sí, porque por ahí hay preguntas más dirigidas a la defensa. Sí, acá Silvina preguntaba por la intervención del CTA departamental en el trabajo con niños víctimas. Claro, esa es una intervención que está dada desde el inicio del Fuero Penal Juvenil. El Fuero Penal Juvenil en la ley 13634 crea el cuerpo técnico en el artículo 26, en la Cámara, 25. El artículo 25 de la ley 13634 crea el cuerpo técnico auxiliar del Fuero Penal Juvenil, que está integrado por médicos, psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Asistentes sociales, trabajadores sociales. Y este fuero, que depende de la asesoría general, de la asesoría general de gobierno, iba a decir, disculpen, de la asesoría, bueno, ahí me voy a trabar. Pericial, asesoría pericial. Perdonen, de la asesoría pericial, ¿sí? Es un cuerpo específico con personal capacitado en materia de niños. Y por ende, el cuerpo técnico auxiliar del Fuero Penal Juvenil también interviene, tanto para el fuero de familia, con el tema de las pericias, o incluso cámaras GESEL, o audiencias, o
que le piden los jueces de familia en cuestiones vinculadas a la ley 13298 o al proceso de familia, y también interviene en el fuero de adultos, por lo menos en el caso de víctimas de abuso sexual menores de edad, quien hace las pericias y la evaluación de los niños es el cuerpo técnico, ¿sí? Esto va más allá de su creación desde la ley 13634, pero no es exclusiva su competencia para el fuero penal juvenil. Es exclusiva su competencia para todos los niños vinculados a un proceso penal que se requiere algún tipo de intervención pericial. Sí, eso vos sabés que depende mucho de la interpretación que hagan. Acá lo que está contando Silvina es que en Lomas de Zamora lo pusieron a consideración porque ellas querían hacer las pericias con las víctimas y ni siquiera lo consideraron. Y ellas creen que están, y deben estarlo seguramente, claro, muy especializadas como para intervenir también con las víctimas. Por lo que vos estás contando, en La Plata deben intervenir y en San Martín también, pero en San Martín se resistían las profesionales del cuerpo técnico a intervenir con las víctimas porque decían que no tenían capacidad operativa. Entonces ahora algunas cositas les derivan y otras las hacen las profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima. Lamentablemente esas cuestiones acontecen, por un lado cuando la ley no es clara, y por otro lado cuando las decisiones se toman a partir de resoluciones, sean generales o de procuración, ¿sí? ¿Por qué? O de corte en ese caso, porque la asesoría pericial depende de corte. Porque al no estar establecido específicamente esa competencia para todos los fueros, ¿sí? Entonces depende del criterio. Es lo mismo que nos pasa con el tema de mediación. Nosotros en La Plata no tenemos mediación, más allá de que a partir de algunos fallos de cámara se terminó incorporando la posibilidad de mediación en aquellos casos que la ley lo habilita, pero con mucha resistencia, justamente por las características del proceso de mediación, que parecía que era inviable la posibilidad de que un niño vaya a un acuerdo de mediación sin los padres al lado, y era necesario que vaya sin los padres, entonces bueno, había un problema ahí. Y sin embargo hay otros departamentos judiciales, creo que La Matanza es uno, no sé Quilmes, pero hay como 4 o 5, que tienen incluso como proyectos de mediación juvenil, incluso dentro del ámbito de la fiscalía, como han creado como unas oficinas dentro del fuero penal juvenil para la posibilidad de mediación. Con lo que vos me estás señalando del cuerpo técnico, yo lo generalizaba, pensaba que era algo de sentido común y de aplicación en todos los departamentos judiciales, indudablemente no. Es verdad que la ley lo crea para el fuero penal juvenil. ¿Esto qué significa? Lo crea no para el fuero penal juvenil, lo crea en el marco de la ley 13634, para el ámbito de la ley 13298 y para el ámbito de la ley 13634. Por ende, para el fuero de familia y el fuero penal juvenil, como para las normas de protección. Ahora, en cuanto al fuero de adultos, dependerá de cada departamento judicial, indudablemente. En La Plata interviene el cuerpo técnico. Hay otra pregunta con respecto a las denuncias, ¿cómo ingresan las denuncias? Yo acá le estaba poniendo a Lisandro que se meta en la web de MPBA, que es donde aparece cómo hay que hacer la denuncia según cada departamento en pandemia. Si vos le querés agregar algo. No, digamos, nosotros las denuncias en pandemia, y nunca ha habido modificaciones en ese sentido, lo único que ha habido es que por ahí se generaron algunas por un dispositivo del Ministerio de Seguridad de la posibilidad de denuncia virtual, pero es muy complicado ese dispositivo porque llega una denuncia de 4 o 5 páginas, pero sin mayores datos, de ningún tipo. Entonces, uno tiene que sí o sí, la tienen que ratificar por un lado ellos, y por otro lado nosotros sí o sí tenemos que ir a ampliarla y a dar precisiones, incorporar incluso la documentación mínima como ser el DNI de la persona que está denunciando. Entonces es muy complicado, pero ha aumentado un poco más, pero no tiene una incidencia. En general las denuncias llegan como llegaron siempre, se inician en las comisarías respectivas o en la oficina de denuncias. Lo que sí ha variado con la pandemia es la mayor, eso lo debemos haber visto todos, la mayor digitalización en el sistema informático, que ha permitido que, por ejemplo, las comisarías que no tenían computadoras, no tenían internet, y obviamente no tenían acceso al SIM, ahora tienen incorporados
justamente la posibilidad de erradicar la denuncia, y ellos mismos ya crean, al radicarla, ya eso genera, sea por denuncia o por acta de procedimiento, ya crean el número de expediente. O sea, ese trabajo que antes llegaba a un parte informando de la denuncia o del hecho, y en la mesa de entrada se le asignaba un número, una carátula y demás, eso ya viene hecho directamente, si bien pasa por la mesa de entradas, en realidad es una mera formalidad, podría directamente imprimirse la carátula y... Gracias por venir. Hasta luego. Y cuando pueda mandar los dos objetivos. Había quedado una pregunta de Josefina Dalmazo que dice, se habla de la justicia restaurativa en el fuero. ¿Considera beneficioso su utilización? Sí, totalmente. Soy una convencida. Soy una convencida, aún Totalmente. cuando estoy pensando, primero que, nosotros necesitamos pensar a los niños como protagonistas de su propio proceso, ¿sí? O sea, para realmente generar cambios positivos y concretos en ellos, para que trabajen. Los principios rectores del fuero establecidos en el artículo 33, y son los mismos principios que están en la Convención y en las distintas normativas internacionales, y que tienen que ver con el tema del respeto de los derechos humanos, el tema de vivir en una sociabilidad, el tema de proyectarse a futuro. Digamos, esos principios no entran por ósmosis. Digamos, hay que trabajarlos con el niño. Digamos, hay que trabajarlo desde las distintas instancias. Ojalá no fuera necesaria la instancia judicial y tendríamos un funcionamiento alternativo más productivo. O tendríamos, por ejemplo, institutos que no tenemos. Hoy en el PowerPoint que les había hecho, al final no lo detallamos, pero entre las problemáticas que había y que nos llevaba y tornaba imperioso la reforma legislativa era justamente, o sea, nuestra ley, que fue una ley de avanzada en su momento, digamos, y que fue una de las mejores leyes en el país en el 2007-2008 existentes en esa época, hoy por hoy ha quedado atrás en muchas cuestiones, como por ejemplo la no regulación ni de la justicia restaurativa, ni de los institutos específicos como suspensión de juicio a prueba, que nos remitimos al Código Procesal de Adultos, con las características del Código Procesal de Adultos, lo que hablaba el doctor Martiniano Terraini con el tema del juicio abreviado. O sea, no tenemos el instituto de remisión, que por ejemplo existen muchísimas legislaciones y está contemplado en la misma Convención de los Derechos del Niño. No tenemos un montón de situaciones que tienen que ver con la importancia de tener un contacto directo con los involucrados, y en esto también incluyo a la víctima niña, con los involucrados en el proceso proceso penal juvenil, para lograr cambios constitutivos en ellos. Y el proceso restaurativo, cuando funciona bien, y nosotros lo hemos tenido mucho con las hermanas Paz, que trabajan en un sistema de procesos restaurativos desde la universidad, todas las intervenciones que ellas hicieron desde la universidad, a pulmón, sin cobrar un peso, trabajando voluntariamente porque les interesa la temática, todas fueron positivas para el imputado y para la víctima. O sea, no hubo una víctima que salió descontenta con el trabajo realizado. Estamos hablando de casos por ahí vecinales o escolares, por ahí estamos hablando de casos a veces de acoso, a veces de abuso sexual, a veces de delitos menores, a veces no tanto. Digamos, no estamos hablando de casos de homicidio, ¿no? Obviamente, pero todas las legislaciones vinculadas a justicia restaurativa no está hablando de delitos gravísimos o donde la reparación desde las propias partes es muy difícil de lograr, ¿no? Pero digamos, en aquellos casos en los que sí es viable, yo creo que es el camino. Yo creo que hay que evitar la estigmatización de la pena. Yo creo que el debate puede ser constructivo para el niño, pero tiene que ser una última instancia, que tenemos que lograr que no llegue. Digamos, entre el juicio abreviado y el debate, yo prefiero el debate, por más que no sea lo que se termina decidiendo claramente, hasta por el contenido pedagógico, pero desde ya creo que la justicia restaurativa tiene que ser un arma de gran valor en todo fuero penal juvenil. Incluso les digo, incluso con el tema de la no punibilidad por el hecho, porque hay delitos como lesiones leves o amenazas, ¿no? Que son hechos no punibles por el hecho, ¿no? O sea, son esos chicos en nuestra legislación hoy, por más que después el día de mañana se cambie, hoy, por más que tengan 17 años, un chico por lesiones leves es no punible por el hecho, entonces se le puede pedir el sobreseimiento inmediato. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la justicia penal juvenil? ¿Sacarse encima causas o resolver el conflicto? Porque esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer.
O sea, porque si ustedes me dicen, en términos de fiscalía, digamos, bueno, llega una causa, acredito la edad, está acreditada las lesiones leves con el reconocimiento médico, voy y hago el sobreseimiento porque es no punible por el hecho y se acabó la causa. Por ahí la defensa ni siquiera la ve y el juzgado nada más la ve para el sobreseimiento. Ahora, mañana ese delito sigue persistente. Entonces mañana se vuelven a pegar, pasado se vuelven a pagar, dentro de 6 meses tenemos un homicidio. Innecesario, por ahí no buscado, por ahí en el medio de una reyerta que no se logró resolver, porque son niños que están peleándose por ahí por algo menor. Ahora, los ponemos a dialogar y podemos por ahí encontrar muchas más soluciones. Nos va a llevar un poco más de tiempo, porque la justicia restaurativa mínimamente 6 meses, 1 año lleva, porque implica encuentros, ¿no es cierto? Implica diálogo, implica voluntad, digamos, pero implica resolver el conflicto y trabajar sobre lo que le estamos enseñando. Yo creo que es fundamental. Hola. Sí. Quería comentarte al respecto. En Bahía Blanca estamos llevando a cabo desde el año pasado un programa de justicia restaurativa juvenil a instancias del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2. Estamos teniendo experiencias muy positivas al respecto. Estamos también trabajando con los jóvenes con contravención, que más allá del sobreseimiento en la causa, nos encontramos con adolescentes que necesitan una intervención del sistema en forma conjunta, y entonces estamos trabajando en red con efectores de la comunidad, con el sistema educativo, incorporando en distintos programas y dentro de programas educativos a distintos jóvenes. Hemos podido llegar en una situación de bastante gravedad, en una tentativa de homicidio, resultado de un conflicto entre 2 adolescentes que eran amigos. Hemos podido llevar a cabo acuerdos restaurativos, no solamente entre los 2 jóvenes, sino entre sus familias, donde se había generado un conflicto a nivel barrial, comunitario, donde sabemos que a veces los distintos grupos de amigos generan esta cuestión de vendetas, venganzas, y donde ninguna de las 2 familias estaba interesada en promover mayor conflicto al generado. Y bueno, pudimos trabajar tanto con los 2 adolescentes que se mostraron arrepentidos porque ambos llegaron al conflicto, y sus familias, las cuales pudieron encontrar una situación de paz, además del dolor por el hecho conflictivo, porque fue una situación muy grave. Uno de los 2 adolescentes, bueno, la víctima resultó con heridas graves, cirugías muy importantes, pero más allá de eso estaba la conflictiva social que se había desarrollado. Digamos, al dolor se sumaba la preocupación por un conflicto que no sabíamos en escalada dónde iba a llegar. Y pudimos generar una instancia de acuerdo y de pacificación, y eso es muy importante. A veces simplemente lo que necesitamos es poder darle voz y palabra a las partes del conflicto, ¿no? Es tal cual lo que vos decís. Es tal cual lo que vos decís. Mirá, además viene el ejemplo perfecto a lo que yo señalaba hoy con respecto al tema de la necesidad de una ley de mediación juvenil. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en Córdoba hay una ley de mediación juvenil, no me acuerdo en Entre Ríos, pero hay como 5 o 6 provincias que las van teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a nuestra ley de mediación, no solamente no incluye a la víctima, que podríamos eso reformarlo, sino que incluso hay limitaciones en cuanto al tipo penal. Por ejemplo, no incluiría el robo, ¿no? O los delitos de robo, que es el alto porcentaje de los delitos en la justicia penal juvenil, y no incluiría delitos también por la cantidad de pena. Por ende, por ahí una tentativa de homicidio no estaría con posibilidades de llegar a una mediación. Esto nosotros lo tenemos que modificar en el fuero penal juvenil, no solamente por cómo se entiende la cuestión punitiva, no solamente porque nosotros tenemos la posibilidad de absolver de pena, por lo pronto de bajar la escala de la tentativa, sino también porque los objetivos tienen que ser otros. Digamos, la mirada, digamos, se tienen que agotar todas las instancias pensando en que la restauración es viable, que a la paz se puede llegar y que los chicos pueden comprender lo que está pasando y lo pueden resolver.
digamos, sin ingresar al sistema. A mí me parece excelente lo que estaba haciendo en Bahía Blanca. Y además, a instancias de nuestra jueza, lo que estamos haciendo desde el programa, a partir de la instrumentación de la ley de víctimas, es comenzar desde el programa a tomar el primer contacto con las víctimas desde el juzgado, explicándole en qué consiste la justicia juvenil, porque además creemos que tiene que ver con cuestiones más profundas, ¿no? Donde deberíamos instar a la comunidad a que conociera el sistema penal que nos rige. No necesitaríamos llegar a ser víctimas para conocer que tenemos un sistema penal juvenil y por qué a los adolescentes les brindamos un plus de derecho. Esto tendría que ser aprendido desde temprana edad para generar ciudadanos comprometidos, ¿no? Florencia, ¿es tu nombre? Florencia, si ustedes van a los últimos 3 artículos de la observación general número 24, esos 3 artículos van a hablar de 3 cosas. De la importancia de la concientización de los medios de comunicación en cuanto a cómo abordan y estigmatizan a los niños vinculados al delito penal. De la importancia de la capacitación y de la intervención de la comunidad en las cuestiones vinculadas al delito juvenil, sobre todo cuando hay una comunidad involucrada en una problemática, digamos, con algún tipo de familia de chicos o grupo de chicos, y la importancia de la participación en estos proyectos de investigación de los mismos niños involucrados en el proceso penal juvenil para aportar a partir de sus experiencias y capacitaciones, digamos, y respuestas que le dio el sistema, aportes para mejorar en esta comunicación y en esta capacitación. Exactamente eso nos está diciendo el Comité de los Derechos del Niño, creado por la Convención de los Derechos del Niño, en la observación general número 24. Esta participación comunitaria es necesaria, es fundamental, diría yo. Lo vemos con las casas de justicia, no sé si tienen, lo vemos que si bien no están, no intervienen tanto para el fuero penal, me parece, intervienen más para cuestiones de tipo vecinal o de tipo laboral o dentro de la justicia y de otro ámbito, justamente es que la justicia vaya a la calle y que la gente tenga contacto directo con los operadores. Y esto es un poco lo que se busca cuando se intenta empatizar con la comunidad. Creo que para pensar en promover un poco más la cuestión de la justicia restaurativa, tenemos que generar también esta cuestión de concientización y de compromiso comunitario, ¿verdad? Total. Ese es el camino. Estaba también con la mano levantada Sonia Dolte. Te escuchamos, Sonia. Por ahí se fue. No, estoy. No, ahí está. No puedo ponerme el... Contanos, vos también tenés una experiencia. Te estoy escuchando, Sonia, te escuchamos y te vemos. No, ahora lo sacaste el micrófono, poné de nuevo. Claro, está silenciada, Sonia. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo soy de San Martín, del mismo departamento de donde es Lucrecia. Soy del cuerpo técnico. Aclaro que en mi cuerpo técnico atendemos a las víctimas de los hechos donde hay imputados chicos, adolescentes, jóvenes. Y mi intervención tenía que ver más con esto que planteaban de la práctica restaurativa, en el mismo sentido que estaba ilustrando Florencia. San Martín también tenemos una experiencia muy interesante sobre práctica restaurativa con chicos implicados en conflictos de todo tipo, algunos muy graves. Estoy convencida que si hablamos que esto es un proceso educativo para que el pibe no vuelva a implicarse en conflictos violentos, hay que empezar a pensar en enfoque restaurativo. Estoy convencida que también en la práctica restaurativa uno puede trabajar en esta articulación que Terrani hablaba al principio, del sistema penal con el sistema de protección de derechos, porque de eso se trata el enfoque restaurativo. Lo que creo y estoy preocupada es que esta cuestión de, bueno, en San Martín tenemos
un trabajo que depende de Fiscalía, con un contrato con la municipalidad, que trabaja con algunos casos que son estos casos que desestiman finalmente, creo yo, la intervención judicial. Y hay un equipo donde yo estoy, donde trabajamos con todo tipo de conflictos y tenemos unos resultados muy, muy favorables. Cuando se trabaja bien con la víctima se siente agradecida de haber sido llamada y de participar. Y los pibes transcurren un proceso de aprendizaje. Ahora, si estas experiencias son aisladas y a pulmón, y bueno, el día que yo me canse porque estoy vieja lo dejo de hacer. A ver, cuando cambie el juez en Bahía Blanca quizás desaparecen. Las hermanas Paz lo hacen desde la universidad. A ver, tendríamos que, si realmente nos interesa la práctica restaurativa, darle un lugar importante. En San Martín trabajamos después de hora porque no se puede, no está formalizado, institucionalizado. Entonces, bueno, no sé, yo lo que me pongo a pensar, ¿cómo hacemos para que esto realmente, si estamos convencidos que la práctica restaurativa es lo que tiene que ver con la especialidad del fuero, el enfoque restaurativo es el que responde a la articulación del fuero penal con el sistema de protección de derechos, para que, bueno, esto deje de ser una cuestión de que, bueno, a pulmón lo sostenemos en San Martín, a pulmón se sostiene en Bahía Blanca. No. El tema es tal cual lo que vos señalás, Sonia, perdón que te tuteo. Es lo que señalás. Están todos trabajando a pulmón desde distintos lugares. Las hermanas Paz también trabajan con todo un equipo de gente que trabaja gratis y que por ende en algún momento se va, se la capacitó, se interesó, le puso el pulmón, como señalás, y en algún momento consigue un trabajo y se le hace imposible y se va y hay que volver a capacitar. Entonces, claramente hay que generar la ley, porque esa es la base, no quiere decir que la ley lo es todo, pero es la base de donde institucionalizar y comenzar y darle valor. Por eso yo pensaba esta charla desde el lugar no de tanto de problemática, sino de desafío, porque realmente nos está pidiendo la ley su reforma hace por lo menos 5 o 6 años. Desde que empezaron a operarse las reformas en aquellas legislaciones que incorporaron todos estos institutos al contenido de sus respectivas leyes, nos estaba pidiendo a gritos que teníamos que hacer una reforma, no una reforma que nada más cambiara si necesitamos jueces de responsabilidad y jueces de juicio, jueces de garantía, sino una reforma real que trajera a colación todas estas problemáticas. Y ni que hablar, sea que lo incluya la misma ley o sea que sea por una ley por separado de justicia juvenil, la necesidad de establecer mecanismos de resolución alternativa de conflicto que no se reducen nada más que a la mediación, ¿sí? A distintas instancias como los conversatorios, que también se habla la observación general número 24 y también habla las directrices del 2017 que les mencioné, de generar una ley que lo instituya, digamos, y le dé valor y le dé recursos humanos y económicos y capacitación. Ahora, ¿cómo? Antes de que se llegue, bueno, puede haber congresos, puede haber reuniones, puede empezar a gestarse redes de intervención de distintos funcionarios que convoquen estas reuniones y congresos y que lleven algún proyecto o planteo al Congreso, porque en definitiva es ahí donde se generan las leyes, ¿sí? Y obviamente tiene que haber voluntad política, no estamos en el mejor contexto para plantear todas estas cuestiones, pero obviamente que esto requiere voluntad política porque implica recursos económicos. Martiniano trae a colación, y no es un tema menor, y por eso lo plantea, porque es central, es nodal en la justicia penal juvenil el concepto de restauración, porque justamente hay que cambiar la cabeza en la justicia penal juvenil. Lo punitivo, digamos, no puede ser lo central, digamos, tiene que ser el último recurso, no quiere decir que no es necesario. La misma observación general número 24 hace foco en esto. La mitad de la observación general número 24 nos habla de la importancia de la justicia restaurativa, de avanzar y profundizar en esta justicia, y que lo punitivo es necesario en algunos casos, pero mínimo, digamos, no tiene que ser el camino, digamos. Entonces, para eso tenemos que cambiar la forma de mirar el conflicto cuando estamos frente a niños en conflicto con la ley penal y consecuentemente a sus víctimas. Y para que las víctimas puedan conciliar con esto hay que traerlas. Por eso es importante la comunidad. Porque hay que capacitar, hay que concientizar, hay que trabajar en este tema, digamos, porque si no es muy difícil con la estigmatización mediática que hay,
digamos, a lograr la empatía, digamos. Pero necesariamente necesitamos, ¿qué es lo que plantea la doctora Beloff? Digamos, lo viene planteando hace ya 20 años, que lamentablemente la reforma operada en base a la ley, a la Convención de los Derechos del Niño en Latinoamérica, porque se ha dado así en toda Latinoamérica, si nosotros nos ponemos a analizar, digamos, todas las legislaciones penales juveniles a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica, todas las reformas han ido por el campo del fuero penal juvenil. Por eso ella habla de que han anclado en la Convención de los Derechos del Niño en 3 artículos. ¿Sí? El artículo vendría a ser el 37, el 40, ¿sí? Y si quieren el 3, digamos, ¿no? 3, 12, 37 y 40, no hay mucho más para la justicia penal juvenil en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, se han anclado todas las reformas del 95, 98, 2000 a esta parte en, digamos, el fuero penal juvenil. Y no han avanzado, digamos, en la garantía o el reconocimiento o la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en todo lo que vendría a ser la pata de protección, que es la más importante de la Convención de los Derechos del Niño. Justamente cuando nosotros vinculamos en una situación de equidad la pata proteccional con la pata penal, la justicia restaurativa entra. ¿No es cierto? Nosotros hemos tenido acá con el tema de la suspensión de juicio prueba, la ley 15232 trae el tema de la reparación de la víctima. Digamos, hemos tenido jueces que, por ejemplo, anclados en el Código Penal y el Código Procesal Penal, plantean la necesidad de la reparación económica prevista para llegar a un acuerdo de suspensión de juicio prueba, y jueces que han planteado, bueno, podemos soslayar esta necesidad y la podemos compensar con tareas comunitarias porque el niño no trabaja y tenemos que aspirar que no lo haga, aunque todavía hay legislaciones en nuestro país que permiten el trabajo de los niños, ¿no? Digamos, pero el objetivo tiene que ser que los niños no trabajen, por ende que no tengan sus propios recursos, pero como ellos son parte del problema en tantos sujetos, y tienen que responsabilizarse, tienen que responder. Ahora, ¿cómo van a responder económicamente si no tienen con qué? Que responden sus padres, entonces no están respondiendo. Es preferible que respondan pintando una escuela. Porque entonces eso es parte del proceso de pedagógico, de enseñanza del mismo sistema, que le dice al chico que responda, no que venga el papá a responder. Si puede responder, más allá de la cuestión discriminatoria que tiene que ver con si tiene las posibilidades económicas o no, y cómo eso ancla la posibilidad o no de un acuerdo, ¿no? Entonces, eso es mirar el conflicto teniendo en cuenta que el sujeto al que está destinado es un niño que no trabaja, o que tendríamos que querer que no trabaje. Pero sí, tal cual como lo señalás vos, o sea, no podemos depender de las personas, porque si dependemos de la persona se va, se cansa, se agota o simplemente se muda y se cae todo lo que se armó. Sí, de acuerdo. Lore, estaba levantando la mano Susana de Ferrari. Hola Susana, hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes a todos. Sí, hace mucho que no nos vemos. A propósito después se derivó un poco el tema, pero a propósito de las consideraciones que se vertían respecto de la justicia restaurativa, de la posibilidad o no de remisión, y también uniéndolo con lo que inicialmente señalaba Martiniano y la necesidad de la articulación entre los distintos efectores de la comunidad, del Estado, involucrados en esta problemática. Quería simplemente tratar de hacer 2 o 3 aportes. Primero, yo entiendo que tanto la remisión como la mediación, a pesar de que no tengan en el fuero de responsabilidad penal juvenil una normativa específica que las regule, lo cual trae algunas dificultades, no implique que no esté permitido, porque los principios que rigen el fuero hace que, recurriendo a la normativa internacional que la favorece, puedan aplicarse. Con relación a la posibilidad de la remisión, y esto hacían alguna referencia al trabajo que se hace desde la Facultad de Derecho de La Plata y de lo que se hace en San Martín con las causas que no podrían avanzar dentro de un proceso penal. Entiendo que
es viable en todas las jurisdicciones cuando encuentran eco, poder trabajar la remisión con los casos no punibles. No comparto que la justicia restaurativa, vista como instrumento de mediación, pueda ir para los supuestos de casos no punibles, perdón, sí, para los no punibles para mí ya tienen que salir del sistema, y esto no significa que no tengan un abordaje del resto de la problemática que pueden enfrentar estos jóvenes. Y acá, por eso lo vinculaba con lo que había dicho el doctor Terraña al inicio. No es que nos debemos desentender de esa problemática para que luego pueda probablemente avanzar el conflicto y terminar en un delito mayor, pero entiendo que no es la esfera del fuero de responsabilidad penal juvenil el que tiene que ocuparse de este abordaje. Por otro lado, también desde la Oficina Central de Mediación se vienen recabando desde hace bastantes años las experiencias que se están desarrollando en distintos departamentos judiciales en justicia restaurativa, que son pocas, que son con pocos recursos, también es cierto, que se está tratando y se rema para tratar de unificar en un mínimo de pautas básicas, también lo es que se ha reclamado en distintas gestiones para el abordaje de esta temática desde una normativa más precisa que permita además dar recursos presupuestarios, es algo que nos va a encontrar a todos unidos. Pero bueno, yo nada, no querría que quede el mensaje, o por lo menos quiero hacer escuchar mi voz en disidencia, que no está permitida en el marco normativo actual que se recurran, cuando esto es posible, a espacios restaurativos, o que no esté permitida la remisión. Gracias. No, doctora, no es que no, por ahí se malinterpretó, no es que no está permitida. Sí, objetivamente, la ley 13634, la parte del artículo, el último párrafo del artículo 43, donde se contemplaba específicamente la mediación, fue observado. ¿Sí? Paralelamente, la ley de mediación prohíbe la mediación con un menor víctima. Y ahí ya lo prohíbe legislativamente nuestra ley. Sí, no me refería, perdón, no me refería al caso del menor víctima. Eso sí. Claro, pero en muchos casos, en un alto porcentaje, los conflictos que nosotros tenemos en el fuero penal juvenil, digamos, no digo que sean todos, pero en un alto porcentaje, sobre todo cuando tienen que ver con la cuestión de grupos de pares, escolar o vecinal, son niños y niñas. Por eso es tan importante, de la misma manera que decimos, bueno, cómo juega la ley 15232 con los derechos de la víctima en contraposición con los derechos del imputado menor de edad, esto juega distinto cuando estamos hablando de una víctima niño, ¿no? Entonces, ahí nuestra ley de mediación proscribe la posibilidad de la mediación. Por otro lado, con el tema de la capacitación, yo planteo desde el lado de La Plata, se ha tenido que llegar al recurso de apelación y a la decisión de Cámara para que finalmente empiece a avanzar muy de a poquito la posibilidad de mediar en aquellos casos que se habilita por la ley, porque justamente al amparo de que no estaban capacitados para abordar a niños y que la ley no se los imponía, digamos, no se llegaba como se llega por ahí en las instancias de una fiscalía común de adultos, que cualquier caso que es mediable lo mandan a la oficina de mediación para ver si están en condiciones, si tienen ganas las partes de mediar. Acá no se automatiza, lo tienen que pedir, y en muchas casas fue una pelea jurisdiccional hasta que finalmente desde la vía jurisdiccional se llegó a la posibilidad. Esto no acontecería si nosotros tenemos o una reforma legislativa o una ley específica. Cuando me refiero a ley específica y la importancia de una ley específica tiene que ver con ampliar la posibilidad de casos que lleguen a la mediación que por ahí no se habilitan en casos mayores, ¿sí? Mirándolo desde otro lugar. Pero es simplemente eso, más allá de que justamente toda la normativa internacional nos habla de la posibilidad de avanzar en la justicia restaurativa, o sea que en realidad, desde nuestra Constitución para arriba, todo nos habla de este camino, ¿no? O sea, ahora, cuando no lo tenemos institucionalizado, no quiere decir que no se pueda hacer, se hace, de hecho lo hacemos todos desde distintos lugares,
digamos, por ahí en muy pocos casos, con recursos limitados, pero lamentablemente ese hacer depende del juez de responsabilidad de Bahía Blanca, depende del servicio o del cuerpo técnico de San Martín, depende de las hermanas Paz, en el caso de la facultad, porque no está institucionalizado y no están dados ni los recursos humanos, ni económicos, ni incluso institucionales para generar el espacio. Entonces dependemos de las personas, digamos, de los operadores específicos. Ahí es donde yo digo, es necesario avanzar legislativamente en este sentido, digamos, pero más que es eso. En general coincido con vos, era una voz de aliento a los operadores para que actúen la norma todo lo que se pueda. Obvio. Porque el perfil, o sea, una de las pocas ventajas, digamos, de las ventajas que se reconocen en el fuero de la provincia de Buenos Aires, y que creo que lo importante es hacer honor, es que cuentan con órganos especializados. Entonces, esa especialización, ese perfil, llevarlo y lucharlo por lo que se pueda, sin perjuicio de compartir, sin duda, que una normativa específica, una regulación específica, daría recursos y que además eventualmente se debería discutir en qué ámbito y cuáles serían los operadores que deberían hacer cargo de esto, entre otras cosas porque se deberían generar programas a través de los cuales el joven imputado de un hecho delictivo, que es el objeto primordial del fuero, tenga la posibilidad de trabajar desde otro lugar y no desde la pena la respuesta a la comunidad por la falta cometida. Nada más. Bueno, justamente trayendo a colación lo que acaba de decir Susana, discúlpame, no sé tu apellido, justamente la provincia de Buenos Aires es una de las pocas provincias, básicamente debe ser la única, digamos, que tiene órganos especializados en toda la provincia. Porque ¿qué es lo que ocurre en el interior? Nosotros hoy con esto, después si quieren hacen alguna acotación más, pero yo no me extiendo más porque si no los voy a tener un montón. ¿Qué es lo que ocurre en las otras 23 provincias del país? Incluso Cava, que tiene una legislación divina para punibles y una legislación completamente retrógrada para no punibles, ¿no? Básicamente, digamos, tenemos las dos cuestiones. Pero al margen de eso, ¿qué es lo que ocurre en el interior del país? La mitad del país no tiene legislaciones de fuero penal juvenil en los términos de la Convención. O sea, tienen sistemas de tipo tutelar, ¿sí? O sea, sistemas anclados en la normativa anterior, digamos, a la Convención de los Derechos del Niño, por ende, todas estas cuestiones no se discuten, ni juicio abreviado, ni suspensión de juicio a prueba, ni mediación, eso no existe. La disponibilidad es absoluta, no se discute si estamos hablando de un punible o no punible para la privación de libertad, lo sumo, y algunas limitaciones de tipo jurisprudencial. Las normativas que sí tienen reformas, de las cuales muchas incluso hasta son mejores que en la provincia, por ejemplo, un caso testigo es Catamarca, que tiene una ley divina, digamos, las provincias que sí tienen reformas operadas, lo tienen en sus cabeceras, en sus ciudades capitales, pero no en el interior. Entonces, por ejemplo, les doy el ejemplo de lo mismo Córdoba, lo mismo Entre Ríos, en casi todas las provincias del interior que tienen leyes, tienen un solo juez penal juvenil para toda la provincia, en la capital respectiva. Y después toma intervención o los órganos de adultos con aplicación de la normativa específica, o los órganos de familia con ampliación de funciones en materia penal juvenil. Y así ocurre en todo el interior del país. Neuquén Capital, por ejemplo. En Neuquén Capital está todo el fuero penal juvenil, fiscales, defensores, jueces, primera instancia, obviamente, nadie tiene alzada. Pero nos vamos al interior de Neuquén, nos vamos a San Martín, a Chombalala, no sé, a todo el interior de Neuquén, toda la provincia, y el defensor es el defensor de adultos para niños y adultos, el fiscal es el fiscal de adultos, el juez es el juez de adultos. El lugar de alojamiento es 800 kilómetros. Porque en el único lugar donde hay lugares de alojamiento es donde está centrado el fuero penal juvenil, en la ciudad capital de esa provincia. Entonces, el tema de la cercanía con los grupos parentales, el tema de las visitas diarias, el tema de la salida, se dificulta a un niño privado de libertad en el interior del país cuando vive a 400 kilómetros de la capital. Eso pasa en todo el país. Eso es así. O sea, y no se ha logrado avanzar justamente porque se prima, digamos, la poca incidencia delictiva
una poca incidencia que un poco es verdad y un poco es falaz, porque en definitiva no hay estadística, digamos, hay poca incidencia real, esto es una base. Ahora, objetivamente de cada provincia en el interior no hay demasiado registro, porque no se avanza mucho, salvo que sea un caso gravísimo, en definitiva. Entonces no hay demasiados registros porque no está el fuero especializado que lleva y contabiliza y genera las demandas que necesita. Entonces, bueno, es como un círculo vicioso en el cual es muy difícil salir, porque por un lado, expandir la especialización es caro, pero por otro lado, el costo de la no especialización es muy alto. Pero bueno, digan lo que quieran, no me extiendo más porque si no los voy a tener acá un montón. Comenten si quieren hacer algún comentario o pregunta, estoy abierta a ello. Si no tienen nada, los libero. Yo no sé, Fernando, hasta qué hora tenía programado, si no directamente los despedimos hasta el jueves que viene. No, bueno, en tiempo estamos bien, igualmente tenemos la jornada del próximo miércoles, cualquier cosa. El próximo jueves. El próximo jueves, perdón, sí, el próximo jueves. Sí, el jueves vamos a estar, va a estar la doctora San Martín primero y después en la parte final estaremos para las preguntas, también si tienen pensado algo. Y ni que hablar, mil disculpas por la parte tecnológica, me compré un micrófono para este evento que no funciona indudablemente, así que perdónenme. Bueno, no, bueno, igual te debo unos minutos para el jueves que viene. Bueno, que hoy los agarré yo. Ha sido muy valioso. Bueno, agradecemos Lorena, Martiniano y Lucrecia por estar hoy con nosotros y también a todos quienes han estado presenciando este primer encuentro de este curso. Y bueno, los esperamos el jueves que viene, mismo horario, mismo canal. El enlace para acceder va a ser el mismo. Igual les vamos a estar volviendo a enviar un correo recordándoles. Y el PowerPoint, sí, Fernando, si podés, pásaselo si no se los pasaste. Se los mandamos a todos. Gracias. Chao. Qué bueno. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Nos vemos la próxima. Gracias Lucrecia, gracias Lorena, gracias.